La Edad Media. La Edad Media es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Su comienzo se sitúa tradicionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que coincide con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años. La Iglesia en la Edad Media. La Iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. Esto se debía a su enorme riqueza, a su clara organización y a su importancia cultural, que se contraponía al desorden, la ignorancia y la violencia de la sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos: el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. El clero secular. Con el nombre de clero secular se designaban a aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo mezclados con los laicos: el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Los párrocos se hallaban al mando de pequeños distritos llamados parroquias. Varias parroquias conformaban una diócesis, cuyo jefe era un obispo, y varias diócesis formaban una arquidiócesis dirigida por un arzobispo. El clero regular. A partir del siglo VII se organizó en Occidente el clero regular. A diferencia del clero secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Seguían además unas reglas específicas. En Occidente, el monacato lo inició San Benito de Nurcia, quien fundó la orden benedictina. Su regla se basaba en el lema ora et labora, es decir, trabajar y rezar. Al mismo tiempo, la orden benedictina obligó a sus miembros a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La regla de San Benito fue respaldada por el papado. La Iglesia en el sistema feudal. La Iglesia recibía por donación o legado extensas tierras que estaban sujetas a las obligaciones feudales. Los obispos y abades, al mismo tiempo de ser ministros de la Iglesia, se convirtieron en vasallos de los reyes y en grandes señores. Cuando moría un vasallo laico sin herederos, la administración del feudo volvía a manos del señor. En cambio, los feudos de la Iglesia no pertenecían a un obispo o abad en particular. Por eso, cuando moría un obispo, el contrato feudal no era alterado, y la Iglesia conservaba la tierra. De esta manera, las posesiones de la Iglesia aumentaron cada vez más, y finalmente, la tercera parte de la propiedad agrícola en la Europa occidental y central pertenecía a la Iglesia. La Iglesia no solo tuvo a su alcance los medios de acción espirituales, sino también la fuerza material ejercida por el Estado o el brazo secular, como entonces se le decía. Un elemento que marcó directamente la influencia de la Iglesia fue su organización, pues esta institución poseía una severa disciplina, una administración bien regulada y una jerarquía rigurosa, que le aseguraron un firme y eficaz gobierno.